Buenas noches. Buenas noches. Buenas Empecemos. noches, profe. Buenas ¿Cómo noches. están? Buenas Ya noches, es, ya Alicia. es 16 y estamos poquitos, pero empecemos nomás para que nos alcance el tiempo. Ahora les voy a dar un poquito, una pincelada de algunas intervenciones y de algunas evaluaciones que podemos ir haciendo dentro de lo que es nuestro, nuestro, nuestro diagnóstico del neurodesarrollo. Así que vamos a empezar con lo último y con esto acabamos nuestros temas. Muy bien. Entonces, vamos a ir hablando de la intervención de lo que son o el apoyo de diagnóstico diferencial de algunos problemas o dificultades de aprendizaje. ¿Cómo podemos ver qué métodos de evaluación psicométricas podemos utilizar en este? ¿Ahí se ve o lo amplío? ¿Está muy Se ve pequeño? bien. Sí, ¿no está muy pequeño? Ya. No, Ah, ya, excelente. Es que el otro día estaba muy pequeño. Muy bien, entonces vemos que tenemos instrumentos que ya están estandarizados para medir estas evaluaciones cognitivas, ¿sí? Dentro de estas evaluaciones cognitivas tenemos lo que son las pruebas de inteligencia, que son muy importantes para ver o para evaluar en muchos casos, y casi en todos deberíamos evaluar siempre con una prueba de inteligencia. El WIS 5 es un test que evalúa todas estas áreas cognitivas, ¿no? Memoria, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, el razonamiento verbal, no verbal. Otro test que es bueno también para esto es el Raven, que identifica habilidades de razonamiento abstracto. Luego tenemos las pruebas para el rendimiento académico de Woodcock-Jones 3, que evalúa las habilidades de lectura, escritura y matemáticas. El test de escritura TALE, que es importante también para los problemas académicos, que son específicos para medir la lectoescritura. También tenemos las pruebas de habilidades cognitivas, la que ya les había mencionado, que evalúan la atención y el control inhibitorio, que es el STROP. ¿Lo han visto el STROP? ¿Lo han leído? Les recomendé que lo lean. ¿Ninguno? O sea que les estoy mandando pruebas y ninguna prueba han revisado. Ay, bueno, revísenlas para que sepan qué pruebas recomendar en su diagnóstico. El Bender, que detecta posibles dificultades en lo que es la visopercepción y las habilidades motoras. Luego tenemos los métodos de observación, ¿no? Como les decía, la observación es muy importante en este aspecto de lo que es observar y identificar comportamientos relevantes en diferentes contextos. Observar en el aula, registrar cómo el estudiante responde a las demandas académicas, sociales, el registro anecdótico también, que permite documentar aspectos relacionados con el aprendizaje. También tenemos algunas escalas que son para evaluar al docente, como el de Brief, que mide las funciones ejecutivas observables por los maestros, ¿no? Ellos pueden
nos pueden decir cómo están observando en estas funciones ejecutivas del niño. Hablando de observación, teníamos el trabajo de observación que teníamos que revisarlo en clases y hasta el día de hoy no lo hemos revisado. Después del recreo, por favor, alistan sus observaciones para que las revisemos, ¿sí? Bueno, en las técnicas cualitativas que podemos utilizar son algunas que son proyectivas, como habíamos dicho, en las que podemos también identificar algunos casos o sacar información del niño respecto a su hogar, ¿no? La entrevista clínica estructurada o semiestructurada hacia los padres, hacer una anamnesis, ¿no? Donde podemos preguntar sobre el desarrollo del niño, aspectos familiares y también los ámbitos de aprendizaje a los padres como también a los docentes, ¿no? O a los profesores, para obtener información sobre lo que es el desempeño del niño en el aula, perdón. Entonces, también podemos hacer la revisión de los cuadernos, de sus trabajos escolares, ¿sí? Se les pide a los niños que nos muestren su trabajo, sus cuadernos. Y cuando los niños son muy sinceros, ¿no? Cuando te muestran el cuaderno y tú le dices, qué bonito, ¿quién dibujó? Ellos dicen, yo, ¿y qué es? Dibujé mi casa, dibujé esto, ¿no? Y a veces, como son tan sinceros, ellos dicen, ¿quién dibujó tan bonito? Mi mamá, porque no tuvo tiempo para hacer, yo no pude y mi mamá se enojó y ella me lo hizo. Entonces ahí también vemos cómo los papás no motivan al aprendizaje, ¿no? Sino que ellos se los hacen porque no tienen tiempo o por algún otro factor, o porque están cansados, o porque suponen que el niño no lo va a hacer bonito y ellos prefieren hacerlo. La revisión el análisis de caso también es importante. Integrar información obtenida de diferentes fuentes para contextualizar las dificultades del estudiante. En algunos casos, algunos niños que han tenido frecuentemente algún problema en el colegio o han estado con algún problema anteriormente, entonces dicen, ya ha ido a un psicólogo, ¿no? Cuando tenía tal edad ha ido a un psicólogo o cuando el año pasado ha ido a un psicopedagogo. Entonces nosotros decirle, por favor, me podría facilitar el informe para que yo lo pueda ver, ¿no? Entonces, ustedes pueden pedir el informe para ver cómo fue diagnosticado o cómo fue evaluado en ese entonces el niño. Las pruebas neuropsicológicas son también importantes porque no solo estamos hablando de las funciones motoras y todo, o físicos, sino que estamos hablando de los aspectos cognitivos superiores. Y dentro de los aspectos cognitivos está pues lo que es la memoria, el lenguaje y hacer una evaluación viendo estas áreas que tienen déficit a nivel cognitivo, nos ayuda mucho más a trabajar o hacer alguna terapia con el niño. Tenemos el test de memoria de Wessler, que nos hace identificar la memoria a corto plazo y a largo plazo. Las tareas de procesamiento fonológico que evalúan habilidades básicas de la lectura. Esta es una prueba muy importante que si podrían conseguirlo sería muy bueno, que es la batería de Luria y es bastante completa para niños de edad de 5 a 12 años porque evalúa todos los procesos
neuropsicológicos globales, desde la atención, percepción, memoria, lenguaje, praxias, noxias, todo evalúa esta prueba y es una prueba completa que nos da bastantes datos. También podríamos ver otro tema de evaluación del lenguaje, por ejemplo, el test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas, que es el IPTA, que también es de 5 a 12 años y evalúa el lenguaje tanto oral como escrito. El, el Peabody también, que es otro de los test eh, del vocabulario en imágenes, que es de niños de 2 a 18 años y evalúa la comprensión verbal del vocabulario, ¿no? Y el vocabulario receptivo. Entre las pruebas o las técnicas complementarias podemos hacer un cuestionario socioemocional, ¿sí? Para ver también cómo le está afectando emocionalmente estas dificultades que pueden inferir también en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad, la frustración. Entonces, una de las escalas para ansiedad en niños es el SPACE, el SK, el o SCASH, ¿no? Que es muy bueno para ver sus emociones del niño. Y hay otras, ¿no? Hay otras pruebas que también pueden ayudarnos, como también los test proyectivos para medir también su nivel de ansiedad o frustración que pueda llegar a tener en función a su entorno, porque es el entorno el que refuerza estas conductas, ¿no? Entonces el niño porque es castigado en la escuela o porque le llaman la atención constantemente o en la casa, entonces el niño genera este tipo de ansiedad. Análisis conductual también de de las funciones, ¿sí? Como el examen de factores que influyen en el comportamiento del estudiante o en las situaciones de aprendizajes, cómo él se siente ante una situación eh, donde presenta dificultades, ¿no? ¿Qué estrategias puede usar? Algunos niños empiezan a hacer estrategias en el curso para no sentirse tan mal, ¿no? Eh, La evaluación también en los factores contextuales, hacer un análisis de las condiciones externas que pueden afectar el desempeño del estudiante, ¿no? Podemos ver que un niño se cambió de ciudad y tiene dificultades por tener dos idiomas, o también algunos papás que ponen a los niños en colegios bilingües que en algunos casos los niños al estar recién entendiendo el lenguaje materno y al ponerle otro lenguaje, les afecta, ¿no? Les afecta mucho hasta en la pronunciación, en el entendimiento de la palabra o el lenguaje, y esto también puede influenciar o ser un problema en su aprendizaje. ¿No? ¿Cuáles son los recursos escolares que utilizan para poder enseñar estos lenguajes o estos idiomas? ¿Y cuál es el soporte familiar también, ¿no? Algunos niños tienen la habilidad de poder captar muy bien otro idioma, pero otros niños como que les cuesta mucho y en algunos casos hasta se confunden, ¿no? También los métodos de enseñanza en la escuela, ¿no? ¿Cómo es la clase? Si presentan actividades donde hay un aprendizaje significativo para el niño, donde el niño también es partícipe del aprendizaje, si hay buenos métodos de enseñanza, si la relación del profesor es buena con los niños, cuáles son las adaptaciones curriculares o cómo podemos
ver en algunos casos estas adaptaciones, ¿no? Porque nosotros no podemos hacer otro tipo de corrección curricular, sino solamente adaptar estas, hacer una adaptación curricular para que el niño sea, de acuerdo a su necesidad, sea evaluado o enseñado, ¿no? No hay preguntas, si tienen preguntas me cortan, por favor. Las estrategias psicopedagógicas cognitivas para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Una de las estrategias psicopedagógicas está basada en el juego. El juego facilita bastante el aprendizaje del niño. ¿Por qué? Porque a través del juego el niño va adquiriendo un aprendizaje significativo porque él está participando de esto, él está aprendiendo a través de sus actos y tomar roles dentro del juego. Entonces, ahí creamos habilidades para formar nuevos juegos, reducir el estrés, porque el niño a través del juego no está tan presionado para aprender como en un aprendizaje formal donde siéntate, escucha, atiende, haz, ¿no? Y todo el tiempo le estamos frenando muchas actitudes o conductas del niño. Mientras que en un aprendizaje significativo a través del juego, el compartir, como les decía, el que la profesora haga que los niños salgan al jardín y vean a un perrito y estén hablando de los huesos, de los animales vertebrados, invertebrados, ¿no? Decirles, miren, toquen al perrito, al animalito, cómo es su cuerpo, es duro porque tiene huesos. Y ahora vayamos a ver, miren estas hormiguitas, a ver, aplastaremos una hormiguita. Ah, no tiene huesos, ¿no? Entonces, el niño va a aprender mucho más fácil a través del juego, a través de esta forma de enseñanza, el, lo que la maestra quiere dar en su clase, ¿no? Armar juegos de palabras, también hacer rompecabezas. Muchos niños tienen esa habilidad de armar los rompecabezas porque tienen una capacidad de memoria visual muy elevada. O actividades interactivas donde el niño no siempre esté todo el día sentado, ¿no? Y comparta con sus compañeros. Eh, la enseñanza multisensorial que también involucra todos los sentidos, ¿no? Y hemos visto que nuestros sentidos son como los que hacen que nuestra memoria o nuestro cerebro esté recibiendo la información, porque es a través de los sentidos que nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. Entonces, estimular en el aprendizaje em, en la parte de la retención, la comprensión de cualquier actividad. Por ejemplo, en una lectura, cuando el niño lee el cuento o nosotros leemos un cuento y le pedimos al niño que que nos explique lo que ha entendido, o pedirle al niño lee en voz alta y después, ahora, ¿qué pasó? Y hacemos preguntas a todo el curso. Eso es también una forma muy importante porque estamos haciendo que está a través de la lectura, él está hablando, escuchando, concentrado en su lectura. El uso de material manipulativo táctil, ¿no? Que hagan con plastilina, que hagan con otro tipo de materiales, entonces eso también sirve. Hacer gráficos, colores, donde el niño visualice, él mismo pinte, cree, que sea el que crea sus propios dibujos, ¿no? Manualidades. Y esto también no solo podemos nosotros hacer que haga en el colegio, sino también pedirles a los papás, ¿no?
que cuando el niño antes de irse a dormir, que el papá le lea un cuento o si el niño ya es más grande, que el niño lea el cuento y comentar sobre el cuento. Entonces, esto les ayuda mucho en lo que es la habilidad lectora y también en los hábitos de lectura, ¿no? Eh, además que no solo va a ayudar dentro de lo que es la familia estos hábitos, sino también tomar una relación de padres e hijos, ¿no? Porque como hemos visto, el padre trabaja, la mamá trabaja y los niños están abandonados. Entonces, necesitan compartir con los papás un momento que sea con calidad, ¿no? Y qué forma bonita de poder compartir, leyendo un cuento, charlando y dejando el celular de lado. El trabajo colaborativo también se recomienda mucho, fomentar el aprendizaje en grupos pequeños, en pares que promueven el apoyo social y la fuerza de habilidades sociales académicas. Por ejemplo, proyectos grupales, tutorías entre compañeros, ¿no? Hay algunos niños que dentro del aula terminaron muy rápido, captan muy rápido eh, la tarea, hacen muy rápido y están distraídos porque se están aburriendo. Entonces, ahí, ¿no? La profesora motivarlo, bueno, como tú terminaste, ¿qué tal si le apoyas a tu compañero? Ayúdale en la tarea. Entonces ahí estamos haciendo que entre compañeros puedan ayudarse. Estamos haciendo que el niño que terminó pueda compartir con el niño que no está terminando y además que está aprendiendo, pero hay que explicarlo muy bien a la profesora como a los padres, ¿sí? Porque ahí los padres también se enojan. Dice, ¿por qué mi hijo, si él es muy inteligente, por qué le está ayudando al niño que no sabe? ¿Sí? Alejandro levantó la mano. Sí, profe, creo que estaba a una palabra más de responderme. Lo que me surgió fue eso. El chico que termina rápido la tarea y se va a ayudar a otros, ¿refuerza su aprendizaje o tal vez se lo está perjudicando porque a ese niño se lo podría, si existiera un método más particular y no tan masivo, se le podría potenciar en su aprendizaje? Se puede potenciar su aprendizaje dependiendo de qué profesor puede hacer, pero el profesor, si se dan cuenta en el aula, ¿qué hacen los profesores? No siguen avanzando y no se preocupan en la calidad o en el procesamiento de información de cada niño. Entonces ellos no se fijan o no les hacen participar en otra cosa. Pero ayer justamente hablábamos justo de esto, que cuando nosotros exponemos, cuando nosotros enseñamos, explicamos, ¿se acuerda? No sé si Richard o, o no sé quién de ustedes decía, yo cuando les explico a mis compañeros o les enseño, aprendo el doble. Sí, Licen. Entonces, Richard creo que era, ¿no? Sí. Entonces, por eso este método también es bueno en el niño, ¿no? Porque le estamos diciendo que la ayude, que la apoye. Entonces, él al explicar está reforzando su aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que ver, por eso les digo, explicar muy bien esta técnica a la profesora, como también a los padres, porque un papá dice, no, mi hijo está yendo a aprender, no está yendo a enseñar. Pero tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? Porque el niño al repetir, al enseñar, adquiere mayor información de este aprendizaje. Creo que Patricia o no sé quién levantó la mano, no pude. Yo. O sea que Patricia, se convierten en zona de desarrollo próximo. se convierten. Y Y eso, los, eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? Porque generalmente en las escuelas, ¿qué hacen?
no hacen nada. Entonces, mientras los otros niños están terminando la tarea, el niño se aburre y empieza a jugar, a molestar a su compañero, al otro compañero, y luego la profesora dice, su hijo, señora, su hijo se porta mal, termina la tarea y se porta mal. En vez de que nosotros aprovechemos a este niño y le demos una oportunidad de poder hacer otro tipo de manejo de su inteligencia, ¿no? O por ejemplo, tal vez, bueno, como tú terminaste, ¿qué tal si eres mi ayudante? Entonces vamos a hacer tal cosa, ¿no? Darle algún oficio donde el niño adquiera otro tipo de conocimiento. Entonces, Entonces es tu andamiaje de